Bueno, pues continuamos con la enseñanza que estamos viendo de este libro, este material que se titula Un hombre conforme al corazón de Dios, escrito por Jim George. Él y su esposa han escrito varios materiales. La esposa ha escrito Una mujer conforme al corazón de Dios y luego han escrito 2 libros más, Un esposo conforme al corazón de Dios y finalmente Un padre conforme al corazón de Dios. Así que por medio de esta enseñanza queremos ver estos 3 libros. Estamos ahora con el capítulo 3 y el primer bloque de estas enseñanzas pues se titulan La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Y estamos viendo la importancia que tiene que un hombre busque a Dios diariamente y sea un objetivo primordial en nuestras vidas. Que todos los días, que en todo momento podamos buscar la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra. Y muchas veces los hombres damos un paso atrás en nuestra espiritualidad, dejamos de ocupar el lugar que Dios ha establecido para nosotros y entonces a partir de ahí pues todo es un caos. Es un caos en nuestras relaciones con nuestras esposas, en la iglesia, en la sociedad. El hombre necesita de Dios, ¿no? Y el autor comienza este capítulo diciendo esta frase: el crecimiento espiritual es una búsqueda de toda la vida. Crecemos en madurez espiritual momento a momento, día a día, año tras año. Así que el crecimiento espiritual tiene que ser a lo largo de toda nuestra vida. Ya dijimos en un capítulo que igual que la persona que está sana va creciendo de manera natural durante toda su vida, vamos creciendo y luego vamos disminuyendo, ¿no? Cuando ya llegamos a un momento ya empezamos a disminuir según nuestra edad. Pero en el hombre espiritual no tiene que ser así. En el hombre espiritual siempre deberíamos de ir creciendo con el paso del tiempo y como dice esta frase, es momento a momento, día a día y año tras año. Así que el capítulo 3 se titula ¿Cómo hacer para que se produzca ese crecimiento espiritual? Todos nosotros sabemos cómo crecer físicamente, ¿no? A través de la alimentación, del descanso, del ejercicio. Todos nosotros hemos crecido desde pequeño porque hemos cuidado todos esos factores. Pero ¿cómo se crece espiritualmente? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, que me imagino que muchos de vosotros ya lo habréis podido leer, así que vamos a hacer un resumen, vamos a meter alguna información más y comenzamos viendo algunos pasos para procurar un crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, hay unos pasos que te van a ayudar a ese crecimiento. Si tú vas a un gimnasio, pues en el momento que te pongas en manos de un experto, según lo que necesites, si necesitas coger volumen, si necesitas bajar de peso, según lo que necesites te va a decir los pasos que tú tienes que dar. Pues de la misma manera, hoy vamos a ver diferentes pasos para que todos los hombres que estamos aquí sigamos creciendo, porque ninguno hemos llegado ya al lisón, ninguno hemos llegado ya a un momento de decir, yo ya he llegado, yo ya lo he alcanzado, yo ya tengo que parar y tomarme unas vacaciones espirituales. Eso nunca va a suceder mientras estemos aquí, a este lado de la eternidad, vamos a tener que seguir creciendo. Y lo primero, el paso espiritual más importante es entregarle tu vida a Cristo. No hay crecimiento espiritual si el Señor no ha conquistado tu corazón, si el Espíritu Santo no mora dentro de ti, tú no puedes crecer espiritualmente. Eso fue también parte de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no? Esto es algo sobrenatural, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Esto es realmente el primer paso para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Una vez que se transforma en cristiano, el Espíritu Santo viene a su vida y actúa para que la voluntad de Dios se haga realidad en ti. ¿Entendéis? ¿No? Este primer paso es muy sencillo, pero es el fundamento, es el principio. Nadie va a poder crecer espiritualmente si antes no nace espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así que primero, entregarle nuestras vidas al Señor. Espero que todos los que estamos aquí hayamos rendido nuestras vidas a Cristo. Que todos los que estamos aquí podamos decir, Moisés, este primer paso ya lo tengo. Yo ya le he entregado, le he dedicado mi vida a Cristo Jesús. Si alguien aquí no lo ha hecho, si alguien aquí todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento, pídele a Dios, clama a Dios. Pídele a Dios, Dios, ten misericordia de mí, transforma mi corazón, transforma mi mente, necesito
nacer de nuevo. Ser cristiano no es tratar de hacer cosas para parecer un cristiano. Para ser cristiano tienes que nacer del Espíritu Santo, tienes que nacer de nuevo y entonces empiezas a comportarte, a vivir como un cristiano. Lo segundo, una vez que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que ser muy determinante con el pecado. Tienes que entender que hay una lucha espiritual, hay una lucha entre los deseos del espíritu, los deseos de nuestra vieja naturaleza, las tentaciones que hay a nuestro alrededor, como dice Santiago, las concupiscencias que hay en nuestro propio corazón hacia el pecado. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que estar luchando toda la vida. Tienes que estar creciendo en lo que se conoce como ese proceso de santificación. Cuando el Señor nos glorifique, cuando estemos delante del Señor, pues ya podremos descansar, ya no tendremos que estar luchando con el pecado. Y dice aquí este segundo punto, pecado es cualquier pensamiento, palabra o hecho que va contra las instrucciones de Dios en la Biblia. El pecado siempre impedirá tu crecimiento espiritual. Finalmente, el pecado es rebelarte contra Dios, rebelarte contra su voluntad. Dios dice no, tú dices sí. Dios dice derecha, tú dices izquierda. Así que conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra que ha sido revelada y ahora nosotros tenemos que someternos a Dios, someternos a su palabra para no cometer pecado, porque al final el pecado es una rebeldía contra el Creador, contra su autoridad, contra su voluntad. Así que en el momento que nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿no? La Biblia dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Otra cosa es que tú peques con ignorancia. Todavía no te ha sido revelada la palabra de Dios, entonces estás viviendo con ignorancia. Pero en el momento que Dios te muestra su voluntad, ahora ya tú eres responsable. Y el pecado, mira lo que dice aquí la última frase, el pecado puede arruinar la vida de un hombre y de su familia. Hermano, y esto es muy importante, lo que quiero que entendamos en este segundo punto. Yo soy el pastor de esta iglesia por la misericordia del Señor. Semana tras semana estoy aquí abriendo las Escrituras, predicando, pero si yo no cuido mi vida espiritual, lo puedo tirar todo por la borda. Si yo no decido luchar descaradamente, abiertamente y con constancia y con perseverancia contra el pecado, yo puedo deslizarme en el sentido de no perder la salvación, sino deslizarme del terreno de la obediencia y terminar muy mal, destruir mi familia, destruir mi matrimonio, destruir el ministerio que el Señor me ha dado. Así que daros cuenta la importancia que tiene luchar con el pecado. Por eso dice la Biblia que aquel que crea o que se siente fuerte, que mire, que no caiga. Tú no puedes vivir de la renta de la semana pasada, tú no puedes vivir de los éxitos del mes pasado, tú no puedes vivir de la presencia de Dios de hace un mes. Todos nosotros necesitamos diariamente, momento a momento, semana tras semana, buscar crecer del Señor y luchar con el pecado. Hay una frase que dice, si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Si tú no eres violento con aquello que sabes que te está alejando del Señor, eso poquito a poco va a destruir tu relación con el Señor, va a destruir tu matrimonio, va a destruir el llamado que Dios tiene para ti. Así que quiero que seamos conscientes de la lucha tan fuerte que nosotros los creyentes tenemos con el pecado, que es, como hemos dicho antes, cualquier rebeldía, cualquier desobediencia contra la voluntad del Señor. Un teólogo llamado Richard Baxter dice lo siguiente acerca de esta tensión que tienen los creyentes. Dice Richard Baxter, trata al pecado como el pecado te trata a ti. No te compadezcas de él, así como él no se compadece de ti. Trátalo como se debe tratar a un asesino. Hazlo morir antes que él te mate a ti. Fuerte, ¿no? Radical, ¿no? Pero es que debe ser así.
tenemos que tratar el pecado, todo aquello que tú sabes que es una piedra de tropiezo, como vimos hace poco en una de las predicaciones, tienes que cortar, ¿no? Dice Jesús, si sabes que algo te es ocasión, mejor saca tu ojo, no está hablando de manera literal, está hablando de manera figurada, diciendo que si sabes que hay algo que te está haciendo tropezar, sé violento, sé radical, sé constante en tu decisión, ¿no? La Biblia dice, haced morir pues lo terrenal, ¿no? Pablo lo diría con esas palabras, haced morir lo terrenal, haced morir todo aquello que tú sabes que te puede alejar del Señor. Estamos estudiando la vida de David. Este libro, Un hombre conforme al corazón de Dios, es un versículo sacado de Hechos de los Apóstoles donde Dios le dice a David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Pero ya vimos en el primer capítulo el currículum de David. Probablemente David ha pecado mucho más que nosotros, probablemente David ha metido la pata mucho más que nosotros, pero estuvimos viendo la importancia del arrepentimiento, la importancia de la sinceridad, un hombre genuino, un hombre que cuando se le confrontaba, él reconocía su condición. Hubo un momento en la historia de David, por lo menos un momento donde la Biblia nos dice que él se cayó su pecado. ¿Os acordáis, verdad? Fue cuando él cometió adulterio. Dejó embarazada a Betsabé, la mujer de Urías, y durante probablemente todo el embarazo, él no confesó. No fue como otras veces a la presencia de Dios a decir, Dios mío, te pido perdón, me he equivocado, y él hubiera disfrutado de la gracia y de la misericordia que Dios ofrece cada vez que lo buscamos. Pero ahí no, ahí él se cayó. Y si os acordáis, hay un pasaje que él escribió en el libro de los Salmos que describe cómo él se sintió ese momento donde se cayó su pecado. Salmo 32, versículo del 3 al 5. Ahí David está abriendo su corazón y está describiendo cómo se ha sentido interiormente el tiempo que ha estado viviendo en pecado sin confesarlo. Dice así, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí David se está volviendo, está regresando de nuevo a Dios, está pidiéndole perdón a Dios, está recordando cómo se encontraba él en el momento en el que guardó silencio por su pecado y cómo nuevamente se giró hacia Dios para confesar su pecado. Así que aquí dice, un pecado no confesado dañará nuestra relación con Dios y afectará nuestro crecimiento espiritual. Cuando tú no confiesas un pecado, cuando tú no expresas por lo que tú estás luchando, las batallas en el alma que estás lidiando, si hay algún pecado, si hay algún vicio, cuando tú no expresas eso a Dios, y a veces también es bueno contarlo a otros hermanos, confesad vuestras ofensas unos a otros, pedid ayuda, que alguien esté orando por ti, todo eso también es algo muy bueno, muy necesario. Pues dice aquí que un pecado que no ha sido confesado va a dañar tu relación con Dios y va a afectar nuestro crecimiento espiritual. Y a veces tenemos que confrontar a las personas cuando veamos a algún hermano que no está creciendo en el Señor, un hermano que está despistado, un hermano que no está sirviendo. A veces el Señor va a poner en tu corazón que tú seas como Natán, que vayas a él y le preguntes, ¿cómo está tu relación con el Señor? Mira, hace 3 meses que no te veo venir por aquí. Mira, hace 1 año que no te escucho orar. ¿Qué te está pasando? Intentar confrontar a la persona, no para condenarla, sino para salvarla, para ayudarle, para sacarlo de ese terreno. Así que ahora tenéis que coger vuestro papel y vuestro bolígrafo. Y la primera pregunta sé que es muy, muy, muy incómoda, pero no os preocupéis porque esa pregunta la vais a responder ahí y no tenéis que responderla ni tenéis que enseñarle ese papel a nadie. Pero no queremos simplemente estar aquí escuchándome a mí y ahora dentro de 1 hora y media pues ya cogemos y nos vamos para casa. No queremos eso. Queremos interiorizar y queremos poner en práctica todo lo que estamos viendo por medio de este libro. Así que la primera pregunta, y os vamos a dejar 1 o 2 minutos para que meditéis. ¿Tienes algún pecado sin confesar? Y me gustaría que pudieras pensar no solamente
en confesar a Dios, sino también en pedir ayuda a alguien, porque creo que esto es algo muy bueno. El mes que viene, en el próximo capítulo, hablaremos de la importancia de abrir nuestros corazones con otros hermanos. Así que yo quiero que tú pienses, si tienes un pecado, si no se lo has confesado a Dios, pues por supuesto lo apuntas ahí. Pero si crees que hay algo que constantemente te está haciendo caer, está afectando a tu vida, y sería bueno que tú pidieras ayuda a otro hermano para que esté orando por ti, para que te ayude, para que podáis estudiar la palabra juntos en esa dirección, pues también me gustaría que lo apuntaras, ¿vale? Así que vamos a meditar. Y por favor, profundiza en tu corazón, porque a lo mejor tú dices, no, Moisés, no hay nada, yo estoy perfecto, yo soy un máquina, y a veces no es así, a veces nuestro propio corazón nos engaña a nosotros mismos. Entonces medita un momento, ¿hay algún pecado que tú tengas que confesar con Dios y que tú crees que puede ser bueno que lo trates con un pastor, con un hermano maduro, temeroso, piadoso del Señor? Piensa en eso, y si hay algún pecado que tú creas que normalmente te está produciendo una caída, te está impidiendo crecer de manera natural, pues lo apuntas ahí, ¿vale? Hasta aquí estamos viendo diferentes pasos para crecer espiritualmente. En primer lugar, hemos visto que no se puede crecer espiritualmente sin antes nacer de nuevo, sin dedicarle, sin entregarle, sin rendirle tu vida a Cristo. En segundo lugar, en el momento que tú tienes el Espíritu de Cristo, vas a estar luchando constantemente con el pecado que trata precisamente de alejarnos del Señor, de dañar nuestra relación con Dios. Vamos a estar viviendo Génesis capítulo 3 constantemente, ¿no? De la misma manera que Adán y Eva estuvieron ahí luchando con la relación del pecado, la tentación, nosotros también. Así que lo segundo es que tenemos que luchar abiertamente con el pecado. Y antes de pasar al tercer paso, quiero deciros que nosotros normalmente como hombres nos cuesta mucho, quizás por la manera como Dios nos ha creado, pero a veces nos cuesta mucho abrir nuestro corazón, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho ser sinceros, ser transparentes. Las mujeres, por el contrario, por lo que sé que Ángela está trabajando en el Ministerio de Mujeres, son mucho más sensibles, abren su corazón con mucha más naturalidad. A nosotros nos cuesta mucho. No sé si es por el concepto que a veces hemos heredado de lo que es ser un hombre, pero eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que ser capaces de pedir ayuda, de abrir nuestro corazón, de contar cómo estamos, de llamar a un hermano para decirle, mira, me encuentro en esta situación, mi vida con el Señor no está en los mejores momentos, estoy luchando con este pecado, mi matrimonio no está bien, no estoy cuidando bien a mis hijos, no sé, pero creo que es muy importante que este segundo punto que acabamos de ver lo podamos poner en práctica, confesar nuestros pecados con Dios, pero también rendirnos cuenta entre nosotros para santificarnos, para que podamos crecer. Tercer paso, no vas a crecer espiritualmente si no renuncias a la pereza espiritual. Hay que renunciar a la pereza espiritual. A todos nos encanta estar tumbado en el sofá, descansar, dormir, no sé, digo cosas que a lo mejor a uno o a otro nos gusta, ¿no? Ver una película, o ver dos, o ver una serie, o hacer deporte, y todo eso en su sano equilibrio está bien, es correcto. El problema es cuando te vas al extremo, que normalmente siempre solemos tirar hacia el extremo, y no hacia el extremo de la santidad, sino hacia el extremo del pecado, y nos dejamos arrastrar por la pereza. Nos volvemos perezosos espirituales. Dice aquí, si no estás apartando un tiempo para Dios en tu vida y en cambio estás invirtiendo tu tiempo en otras muchas cosas, entonces estás dañando tu crecimiento espiritual. Si tú no estás cuidando, si no estás organizando, si no estás planificando tu día para tener momentos de crecimiento espiritual, entonces la pereza siempre te va a arrastrar y eso al final te va a impedir que tú crezcas. Como vimos en el anterior capítulo, la palabra dice, debiendo ser ya maestros, estáis todavía bebiendo leche espiritual. Debiendo haber crecido, algo ha pasado en el transcurso de tu caminar con el Señor, que has estado viviendo diferentes momentos de pereza espiritual y no estás creciendo. Porque si no trabajas día a día, no vas a crecer. Así que
vamos a hacer un nuevo ejercicio. Pone aquí, medita qué cosas te están robando tiempo de calidad con el Señor. Quiero dejaros también unos segundos, unos minutos, para que pensemos qué cosas creemos que nos están robando el tiempo con el Señor y que le pongas nombre. Ponle nombre a cosas que tú crees que están siendo un obstáculo para que tú puedas crecer más en tu relación con el Señor, para que puedas crecer más de manera espiritual. Identificas y anotas esas cosas, ¿vale? Ponle nombre a aquello que te está robando tu tiempo de calidad con el Señor. Pues continuamos. El tercer paso hemos visto que hay que renunciar a la pereza espiritual y constantemente vamos a tener que ir identificando algunas cosas que habéis escrito y luchando con eso porque eso va a arruinar mi crecimiento, va a afectar mi relación con Dios, el ministerio, el llamado, los dones. El cuarto paso es que tú tienes que escoger el método para crecer. Si tú no planificas, si tú no organizas tu vida con los métodos de gracia que Dios nos ha dejado para crecer, no vas a crecer. El crecimiento espiritual no se obtiene viniendo los domingos aquí. El crecimiento espiritual no se obtiene, mejor dicho, solo viniendo los miércoles aquí. Como tú no trabajes día a día, no vas a crecer. Es como si tú intentas comer físicamente los miércoles y los domingos. Vas a tener un problema muy serio. Inténtalo. Intenta no comer nada hasta el domingo. A ver cómo llegas aquí el domingo, si es que llegas. De la misma manera que no podemos vivir de 2 alimentos en la semana, miércoles y domingo, nosotros tenemos que organizar, planificar, hacernos una dieta espiritual para crecer. Entonces hay algunos métodos, hay algunas pautas que Dios en su gracia, y estos son regalos que Dios nos ha dejado. Él nos ha dejado diferentes medios para que podamos crecer. Algunas ideas. Bueno, puedes tratar de proponerte leer la Biblia completa, leer la Biblia en profundidad, conocer las Escrituras. Puedes trabajar el discipulado con alguien, pedirle a una persona que te ayude a crecer o quizá una persona que no te ayude a crecer, sino que pueda ir caminando contigo, un hermano, un compañero con el que tú te propongas verte una vez cada 2 semanas, una vez al mes, para estudiar algún libro juntos, para estudiar los atributos de Dios o estudiar algo sobre el carácter, sobre las Escrituras, un compañero en el Señor que te ayude en tu crecimiento. Tercero, leer buenos libros. Eso te ayuda mucho en tu crecimiento. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué tienes sobre la mesita de noche? ¿Qué tienes? ¿Qué libro tienes en el salón? ¿Qué estás leyendo? ¿De qué te estás llenando? Cuarto, escuchar predicaciones. Hoy día vivimos en un tiempo, y sobre todo nosotros en este contexto, que tenemos acceso a Internet, puedes escuchar lo que quieras, cualquier tema y de personas que lo trazan bien. Entonces tú dices, bueno, me interesa estudiar esto, pongo un buen referente, pongo un buen pastor, un buen teólogo que sé que va a trazar este asunto bíblicamente y le doy un buffet espiritual a mi alma, ¿no? Y por último, podríamos decir muchas más cosas, pero si tú no fijas una hora, si tú no organizas tu día para dedicar un tiempo a la oración y a la palabra, entonces estás perdido. Porque la pereza espiritual te va a enredar y al final lo que siempre vamos a dejar fuera de nuestro horario es precisamente el alimento espiritual. Todos nos levantamos y desayunamos. Todos antes de acostarnos le metemos algo al cuerpo, aunque sea un yogur de limón. Pero si no hacemos lo mismo, si no somos determinantes con todo esto, entonces el crecimiento espiritual lo vamos a dejar a un lado. No levantemos la mano, no hagamos ninguna señal, ¿vale? Cada uno que medite aquí, pero de todos los que estamos aquí, no sé si somos 20, no sé cuántos somos, pero de todos los hombres que estamos aquí, ¿cuántos hemos leído la palabra de Dios completa? ¿Has leído la palabra de Dios alguna vez en tu vida desde el principio hasta el fin? Este detalle a mí me llama mucho la atención, pero dicen que menos de un 5% de los cristianos han leído la Biblia completa.
Este dato es muy, muy, muy preocupante. Si le preguntamos a 10 personas con sinceridad, ¿te has leído la Biblia? No. ¿Te has leído la Biblia? No. ¿Te has leído la Biblia? No. 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 Si hiciéramos eso aquí públicamente, nos sorprenderíamos de esta respuesta. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no conoces la palabra? ¿Cómo vas a querer crecer espiritualmente si no estás estudiando en profundidad las Escrituras? Y a veces queremos que Dios venga y nos dé con la varita y que Él haga la obra sin que a mí me cueste nada, pero nosotros tenemos que ser personas disciplinadas. Y hoy día, tristemente, y nosotros, gracias al Señor, como sabéis, pues somos una iglesia que le da mucha importancia a la Biblia, que le da mucha importancia a los estudios, que le da mucha importancia al contenido teológico, pero garantizo que esto no es así en la mayoría de las iglesias. Y menos hoy día, en la época en la que nos encontramos, la Biblia es de las cosas que menos se trabaja en la vida cristiana. Compartir un testimonio con respecto a esto, y es que desde hace 3 meses me he propuesto leer la Biblia completa con mi hijo David. Y ya vamos por el segundo libro de Reyes. Él tiene 7 años, así que todos los días leemos, yo leo un capítulo, él lee otro, yo leo un capítulo, él lee otro. Y qué hermoso recuerdo para mí y para él será pensar que la primera vez que él leyó la Biblia entera, pues tenía 7 años y lo hizo con su padre. Así que algo que no hicieron conmigo, pero que yo sí quiero hacer con mis hijos. Y nosotros tenemos que pensar qué es lo que no hicieron conmigo, que yo sí tengo que hacer, o por el contrario, qué hicieron conmigo positivo que yo quiero repetir. Pero yo no quiero seguir actuando con mi hijo como otros muchos padres que no se esfuerzan en la espiritualidad. Así que cosas así tenemos que proponernos, aquellos que somos padres ahora, porque mira, yo estaba pensando ahora que mi hijo yo le digo todos los días, vamos a leer, y él hace así, pum, va por la Biblia, me trae la mía, la suya, se sienta, quizás cuando tenga 14 años va a decir, ya no quiero leer, ¿verdad? Porque entendemos que en la vida se pasan por diferentes etapas, pero si yo no aprovecho esta etapa ahora, donde su corazón es más moldeable, donde tengo más facilidad para trabajar con su carácter, si desaprovecho este tiempo de crianza, entonces estoy perdido. Yo quiero hacer todo lo que pueda hacer ahora, instruye al niño en su camino y no se apartará cuando fuere viejo, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer, y sé que muchos de los que estamos aquí, todavía nuestros hijos nos obedecen, estamos en una etapa donde tú le dices, siéntate, vamos a hacer esto, vamos a orar, pero luego, como no trabajes eso, luego el niño tiene 12, 13, 14 años y ya no quiere hacerlo. Si por el contrario, y esto lo he visto yo en muchas familias, y eso espero que suceda en la mía, si por el contrario desde pequeño esto lo cogen como un hábito, como un estilo de vida, si ven que en nuestras casas cantamos al Señor y que tenemos cultos familiares, entonces quizás puede ser que Dios en su misericordia, cuando el niño tenga 13, 14, 15 años, entienda que esto es una dinámica que hacemos en casa y respete incluso y participe de esos tiempos. Y luego al final, pues como siempre, la salvación está en las manos del Señor. Mi hijo no se va a convertir porque yo esté leyendo la Biblia todos los días, pero le estoy enseñando disciplina, le estoy enseñando la importancia de la palabra, le estoy enseñando muchos valores. Así que la siguiente dinámica, he puesto aquí que nuestro estudio espiritual, nuestro estado espiritual depende de la oración y del estudio de la palabra. Nuestro estado espiritual depende de la oración y del estudio de la palabra. Toda persona aquí va a estar mal espiritualmente si no cuida su tiempo de oración y si no cuida su tiempo de profundizar en la palabra. Eso es como cuando el médico te dice, tómate este medicamento cada 8 horas. Si no te tomas ese medicamento cada 8 horas, seguramente la enfermedad no se vaya a ir de tu cuerpo. Tienes que ser muy radical y hacerle caso a lo que te diga, tómate esto, tienes que dejar esto. De la misma manera, nadie va a crecer espiritualmente si principalmente no cuida la oración y la palabra y la oración. Así que el siguiente ejercicio que quiero que todos hagamos es meditar qué cosas puedo proponerme para crecer espiritualmente. Y si alguien lo está haciendo, pues piensa qué puedes hacer más para crecer un poquito más. ¿Entendéis, no? Esa dinámica es de todas las pautas que hemos mencionado, leer buenos libros, empezar a leer la Biblia en un año, trabajar el discipulado, escuchar predicaciones,
apartar un tiempo específico cada día. ¿Qué crees que podrías comenzar a hacer para crecer más espiritualmente? Muy bien, y terminamos con el quinto y último paso. Elige un mentor que te acompañe, lo que hemos estado mencionando hace unos minutos. Busca un mentor, un compañero, un hermano, un amigo que te vaya acompañando en ese proceso, en esa etapa de crecimiento. No estamos solos y necesitamos unos de otros. Por eso Dios ha dejado también la familia en la fe, por eso ha dejado la iglesia. Si Dios hubiese querido que cada uno de nosotros tuviésemos una relación personal, íntima y directa solamente con Dios sin relacionarnos con los demás, Él hubiera dicho, mira, ahí os dejo la palabra y cada uno por libre y de manera personal, pero no, Él ha dejado en este tiempo la iglesia. Y la iglesia es más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que tenemos que pensar en alguien que nos ayude. Una de las mejores formas de aprender es encontrar a alguien que te ayude a crecer y obtener madurez espiritual. Todo aquel que quiera ser un hombre conforme al corazón de Dios contará con la ayuda de otro hombre que le aconseje, que le apoye, que le exhorte y que le anime. Yo recuerdo, yo empecé a conocer al Señor, me llevaron a la iglesia a la edad de 13 años. Y recuerdo que el responsable, el líder de jóvenes, era un chico que tenía casi 30 años, pero yo conecté muy bien con él y prácticamente desde los 13 años hasta los 18 años yo me apegué a él. Y caminaba con él y los fines de semana me quedaba en su casa y siempre estaba con él y él me enseñaba y yo quería aprender porque para mí era un referente, era mi ejemplo, yo quería ser como él, así que yo en vez de estar simplemente con los chavales de mi edad, siempre buscaba personas que fueran esos referentes para crecer espiritualmente. Después hubo un tiempo que empecé a caminar con mi pastor, el pastor de mi iglesia. Yo siempre estaba en su casa, fue ahí donde empecé a leer mis primeros libros con él, fue él el que empezó a enseñarme un poco cómo compartir de la palabra, cómo predicar. Yo empecé a ayudarle ya en muchas áreas de la iglesia y siempre, a lo largo de mi vida, siempre he estado buscando personas que puedan ofrecerme algo para mi crecimiento. Y esto es muy importante, que tú busques dentro de la iglesia y que pases tiempo y que trates de tomar café con alguien que tú digas, yo sé que una hora hablando con esta persona me va a edificar, me va a ayudar a crecer. Los chavales que soy aquí, más jovencitos, tenemos que buscar referentes que nos ayuden y nos enseñen a ser hombres. No solamente con la palabra, sino a ser un buen padre, a ser un buen esposo. Necesitamos hoy día referente y para eso tienes que pegarte, tienes que pasar tiempo con personas que te ayuden, que te aconsejen, que te apoyen, que te exhorten. Mira, Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, ¿os acordáis? Segunda de Timoteo, capítulo 2 y 2, mira lo que le dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, mira qué interesante, yo te he formado a ti, pues ahora lo que tú has recibido, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el testigo. Timoteo, todo lo que yo te he dado a ti, el tiempo que yo he pasado contigo, las largas noches conversando, todo lo que te he enseñado y que ahora tú lo tienes, no te lo quedes. Ahora tú buscas hombres que sean fieles, que sean enseñables, que valoren tu esfuerzo y tú le entregas ese conocimiento, esa experiencia a otros. Y así nos vamos reproduciendo unos a otros. Hace creo que 1 o 2 años, en el antiguo local, durante creo que 2 o 3 meses estuvimos dando una serie de enseñanzas sobre el discipulado, sobre la importancia del discipulado. Y recuerdo que ahí estuvimos explicando este versículo con una ilustración que es el juego del billar. ¿Habéis visto el juego del billar, no? Todos hemos jugado alguna vez o hemos visto a alguien jugar al billar. El billar consiste en que tú con el palo, siempre dándole a la bola blanca, si quieres llegar a la última bola que está allí, tienes que pensar qué bola de en medio tengo que golpear para que golpeando esa bola llegue finalmente a la mía. Y me gusta esta ilustración porque creo que el discipulado tiene que ser así. Tú tienes que mirar en quién te vas a reproducir. Tienes que mirar de las personas que hay en la iglesia, en quién vas a invertir tu tiempo para que luego esa persona afecte, influencie e impacte la vida de otras personas. Por eso yo cuando
decido caminar con alguien o alguien me dice, mira, Moisés, me gustaría que pudiéramos quedar, si yo no veo que la persona se lo toma en serio, si yo no veo que la persona realmente sea fiel, yo doy un paso atrás, porque nadie de los que estamos aquí estamos para desperdiciar nuestro tiempo, ¿no? El tiempo es algo muy valioso y si tú empiezas a caminar con alguien, esa persona tiene que ser fiel. Por eso le dice Pablo a Timoteo, le dice, esto encarga a hombres que sean fieles. No pases tiempo, no inviertas tiempo con alguien que no es fiel. Vamos a quedar a las 6 y aparece a las 7:30. Vamos a quedar el miércoles. No, este miércoles me viene mal porque es que mi equipo juega. Ya está, ya no lo hago más contigo. Vamos a buscar, no personas perfectas, pero sí personas fieles. Dios no busca perfección, Dios busca fidelidad. Y tú tienes que ser una persona fiel, que si te propones hacer algo, puedes fallar y te levantas, pero que se vea esa actitud en ti de querer realmente crecer. Así que el último ejercicio que vamos a hacer es, medita en algún hermano con quien puedas caminar junto a él para crecer. Si no lo estás haciendo, yo quiero animarte a que medites si en esta congregación, que creo que sí, somos un grupo elevado y dentro de ese grupo elevado hay tanto hombres como mujeres que son fieles al Señor, pues yo os animo a que podáis pensar, a que podáis meditar qué compañero me puedo buscar que se comprometa conmigo pues a verme una vez al mes, a estudiar algún libro juntos, a, no sé, estar orando por nuestras familias. Eso va a bendecir mucho tu vida, te va a ayudar mucho en tu crecimiento. Así que quiero animaros a que, si lo tenéis claro ahora, pues podéis escribirlo ahí, y si no, pues podéis meditar. Pero si estás caminando solo, si nunca has practicado esto, porque yo sé que quizás en esta iglesia no se ha trabajado tanto el tema del discipulado. Quizás hay hombres que llevan 10, 15, 20 años y dicen, Moisés, es que yo nunca he tenido un hermano con el que pueda verme y pueda quedar y tomar un café. Yo te animo, de verdad, te animo a que empieces a trabajar esa dinámica porque es que se ven frutos preciosos en muy poco tiempo. Nosotros en Córdoba, en la anterior iglesia que estábamos, junto con el equipo pastoral, nos propusimos cuidar cada uno de los pastores a 2, 3 personas durante un año. Así que yo escogí a 3 jóvenes de la iglesia y durante un año yo estuve invirtiendo tiempo de calidad en ellos y después de ese año yo los solté a ellos, cogí a otras personas y esos 3 chicos tenían que coger a otras personas para seguir trabajando lo que habían aprendido. Entonces yo os animo a que podáis pensar en alguien, no solo que sea alguien superior a vosotros, que quizás puede ser, a lo mejor si no tienes mucho conocimiento, pues puedes buscar a alguien que te ayude a crecer. Pero si ya eres una persona madura en el Señor, te animo a que busques un compañero con el que puedas poquito a poco abrir tu corazón, ir caminando, rindiendo cuentas, disfrutando de una verdadera amistad en el Señor. Con la persona con la que siempre abro mi corazón es con Israel. Mientras escuchaba me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario, él me propuso, ¿no? Israel era mi profesor de homilética, el que enseñaba precisamente a los alumnos a predicar, y él fue el que me dio la oportunidad de caminar con él, y entonces hacíamos una dinámica que él venía a dar clase los jueves, y él me dijo, mira, si tú te lo tomas en serio, yo los jueves voy a dedicar la tarde para estar contigo. Entonces terminamos las clases, salimos fuera, comemos y nos vamos a pasear por la montaña, que había una montaña allí, y hablamos del Señor y oramos, y bueno, eso fue un regalo muy, muy, muy grande que el Señor me dio, ¿no? Y luego aquí pues seguimos trabajando, tengo mucha relación también con Gabriel, trato de tener relación con muchos de los que están aquí, sobre todo abro mi corazón con el consejo, como he dicho antes, cada vez que ha habido algo de la iglesia, cuando estoy agobiado, yo qué sé, pues siempre trato de confiar en ellos, de abrir mi corazón con ellos, para que estén orando, para que sepan cómo estoy. Entonces, esto es importante. Y además, hermano, es muy importante que esto que estamos viendo tratemos de ponerlo en práctica, porque como estamos viendo, la iglesia está creciendo. Y mirad, esto es algo que todos tenemos que entender y yo espero que se esté entendiendo, pero un hombre, como soy yo, no puede atender a 100 personas. Eso no es posible. Ni es posible, ni Dios quiere que haga eso. Además, eso destruiría mi relación con el Señor, destruiría mi matrimonio. Entonces, tenemos que entender como iglesia
que todos tenemos que estar cuidando, ¿no? Y que finalmente el pastor está para consejería cuando hay temas ya que son delicados, que son, pues mira, quiero hablar con el pastor y abrimos la agenda, mira, mañana jueves a tal hora, el viernes. Pero si la Iglesia no cambia esa mentalidad, entonces nosotros o no vamos a crecer o podemos agotar al ministerio, que es lo que muchas veces pasa. Y sobre todo en nuestra iglesia, ¿no? Que en muy poco tiempo estamos creciendo muy rápido y quizás todavía tenemos la mentalidad de el pastor me veía toda la semana, el pastor me llamaba, pero es que eso ya no es posible y gloria a Dios que no es posible, porque tenemos que ver esto como algo positivo y es que la iglesia está creciendo, ¿no? Entonces yo creo que este asunto del discipulado, del rendirnos cuenta, es algo muy importante en las iglesias. Y también para que entre todos, ¿no? Está ese sacerdocio universal, así que todos podemos abrir la palabra, todos podemos orar, no tenemos la figura como que el pastor es el que tiene que orar por mí, el pastor es el que me... No, el Señor nos ha dado, ¿no?, dones, capacidades, tenemos el Espíritu Santo, lo que sí, como decía antes nuestro hermano Antonio, tienes que buscar a personas que realmente pues sean maduras, que su vida sea ejemplar, pero yo os pido, yo os animo a que este asunto lo tengáis en mente y en vuestro corazón y busquéis a algún amigo, que os unáis un grupito para, mira, pues vamos a vernos una vez al mes, o para orar, o para estudiar, los miércoles que venimos aquí, quedar un poquito antes, y mira, nos vemos una horita antes y simplemente charlamos, cómo estamos. Esta dinámica de Jetro también se está buscando eso, de que las personas puedan abrir su corazón, que puedan quedar, que podamos decirle al hermano que te llama o que te manda un mensaje, mira hermano, pues este mes me gustaría que orara por esto. Todas estas dinámicas no son ideas que yo me meto en la cabeza y digo, pues ahora a la iglesia hacer esto. Son cosas que creemos que vienen del corazón de Dios para cuidar y pastorear a toda la congregación. Así que vamos a continuar para terminar, ¿vale? La importancia de cuidar tu vida espiritual. Ese es un poco el resumen de este capítulo. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. A nivel general, hoy hemos visto la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Y ¿qué beneficios va a traer todo esto a nuestras vidas? ¿Qué beneficio trae a nuestras vidas poner en práctica el capítulo de hoy? Pues el autor aquí nos ofrece algunos beneficios, ¿no? Vamos a disfrutar de una mayor intimidad con Dios, manifiestas una conducta como Cristo a todos aquellos que los rodean, podrás dar a tu familia el liderazgo espiritual que ellos necesitan, tendrás la fuerza espiritual necesaria para defenderte contra la tentación, serás un modelo de madurez y de fortaleza espiritual para otros hombres y tendrás los recursos espirituales para discipular a otros, ¿no? Estas son algunas de las características de los beneficios que vamos a obtener, y podríamos mencionar muchos más, que vamos a obtener si ponemos en práctica lo que hemos aprendido en esta tarde.